¿Cómo están? Comienza Mirada Financiera para revisar los principales hechos de esta semana. En materia internacional, Europa exhibió nuevas señales de debilidad en sus principales economías, mientras Estados Unidos continúa mostrando resultados positivos de la mano de la producción industrial y la construcción de viviendas. Analizamos estos datos junto a Roberto de la Carrera, gerente de BCI Asset Management, gerente de inversiones de BCI Asset Management. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Paulina, ¿cómo estás? Una semana donde la volatilidad marcó a las bolsas mundiales, una semana de pésimos resultados para Europa, pero de resultados más bien positivos en Estados Unidos. La verdad que fueron como 2 semanas hasta el fin de esta semana que fue positiva, se revirtió un poco el tema. La verdad que se sumaron una serie de efectos negativos, declaraciones a mi juicio no muy afortunadas del Fondo Monetario Internacional, que usó la palabra recesión, se sumó algunos vencimientos que tenía Grecia, que también le agregó pimienta a la sopa. Yo diría que en general también se sumaron los datos de agosto de la zona euro, producción industrial, comercio exterior, Alemania también, que es muy malas cifras. Pero sabíamos que era un segundo trimestre que venía muy lento y partió el tercer trimestre también bastante lento. Lamentablemente estamos hoy día como en medio de la nada, porque en el fondo todos los esfuerzos que está haciendo el Banco Central Europeo a partir de septiembre, después del verano europeo, la verdad que los vamos a ver recién a fines de noviembre, ¿Y no anunció nada nuevo esta semana Mario Draghi? ¿Se esperaba que algo pudiera anunciar con respecto a compras de bonos? La verdad que es un tema que lo están analizando, están viéndolo, pero no, acordémonos que hace un par de semanas atrás hubo una licitación de 400.000 millones de euros, donde solamente los bancos fueron por 80.000 millones de euros, lo cual también tiene una lectura positiva, que en el fondo la necesidad de capital no son tales. También es cierto que en diciembre son donde los bancos tienen fuertes vencimientos. Pero en general yo diría que se sumó una serie de elementos negativos, no tan negativos, pero que creemos que con todos los esfuerzos que está haciendo el Banco Central Europeo, ya hacia finales de este año recién vamos a empezar a ver cifras positivas. No olvidemos también además que entre agosto, fines de julio, agosto, septiembre, el euro se ha depreciado un 10%. Es una muy buena noticia, muy buen balón de oxígeno para las empresas europeas, de darle la posibilidad de ser un poquito más competitivas. ¿Ha tenido un repunte en estos últimos días? Sí, pero sigue estando entre 9 y 10% de depreciación, lo cual es bastante importante. Roberto, gran preocupación hay también, por ejemplo, lo que pueda suceder, tú hablabas de Alemania, ¿no es cierto?, estos índices de confianza, también de producción, la inflación en la eurozona que llegó a un 0,3%, lejos del rango meta que tiene el Banco Central Europeo. Otra de las grandes economías, ¿no es cierto?, de la zona euro, Francia, también está mostrando señales de debilidad. Incluso el premio Nobel de Economía, el francés Jean Tirole, dijo que si Francia no hace reformas, se estrellará. Bueno, es un tema que lo hemos conversado en otras oportunidades. Yo diría que de los países del sur que mejor se han portado ha sido España. España ha hecho grandes esfuerzos en materia de competitividad, en materia de ahorro-gasto. Después lo ha seguido un poco Italia también está tratando con lo suyo, y el más atrasado en estas materias ha sido Francia. Que Francia también ha revertido todo lo que, desde que salió el presidente Hollande hace un par de años atrás, ha revertido todo lo que es baja impuestos, va hacia una baja impuestos, va hacia una apertura más del mercado laboral, está tratando de hacer reformas que le permitan un poco tener un crecimiento a largo plazo, y a eso es lo que se refiere el premio Nobel, que necesita Francia esfuerzos adicionales para poder salir de este problema. Pero en general nosotros somos positivos, que creemos que efectos van a haber. Yo creo que los efectos vamos a ver efectos positivos. Lamentablemente no los vamos a ver ahora, los vamos a ver cuando empiezan a salir las cifras. ¿Tú crees que Alemania, con los datos que está exhibiendo su economía, va a relajar un poco su política tan austera? Bueno, Alemania ha sido bien intransigente a aplicar medidas convencionales de mayor gasto, ha sido muy fuerte de pedirle al resto de los países que se ajusten dentro de la regla fiscal, pero yo creo que los países o el Banco Central Europeo va a encontrar la forma de inyectar más liquidez, de darle más oxígeno a las empresas, sobre todo a la pequeña y mediana empresa. Y yo creo que más en la depreciación del euro, yo creo que se va a ir configurando hasta finales de año un nivel un poquito más superior. Y eso obviamente también ha afectado al resto del mundo, porque obviamente parte importante de las empresas americanas también dependen un poco de la demanda mundial. Por lo tanto, se sumó también a esta fiesta y ha generado un nivel de expectativa más bien negativa. Vámonos a Estados Unidos con respecto a lo que tú hablas y, por ejemplo, a lo que pueden ser los estímulos monetarios que deberían finalizar ahora en octubre, pero veíamos en estos días cómo el presidente de la Reserva Federal de St. Louis hablaba
de que a lo mejor no termina en octubre, que se aplaza un poco. Ya se habla de las tasas de política monetaria que no comenzarían a subir en el primer semestre del 2015, se retrasaría un poco más. Es decir, el mundo, ¿no es cierto?, está contagiando un poco las expectativas de Estados Unidos, porque dentro de Estados Unidos hemos tenido cifras buenas. La confianza del consumidor en Michigan llegó a valores máximos desde julio del 2007. También tenemos la construcción de viviendas, que aumentó la producción industrial, que tuvo un muy buen dato. Sí, la verdad que Estados Unidos ha hecho un tremendo esfuerzo tratando de vitalizar su economía, ha aumentado su expansión monetaria desde el 2008 a casi 5 veces, y eso obviamente vemos todavía una economía creciendo a tasas del 2, 2,5%. Ha tenido cifras mixtas, también salió esta semana las ventas del retail que fueron menores a lo esperado, también salió el tema de la vivienda que fue mejor a lo esperado, en general está mostrando muy buenos resultados. Es cierto que el resto del mundo está afectando un poquito la expectativa, que fue un poco la declaración del presidente de la Reserva Federal de San Luis, que lo que básicamente dijeron es que a lo mejor nos vamos a tener que esperar un poquito más de tiempo para ver un poquito más de dinamismo y ahí empezar a subir las tasas de interés, lo cual es bueno. Por otro lado, esta semana empezaron a salir también los resultados del tercer trimestre de la empresa y vienen muy buenos resultados orientados al sector financiero, al sector de materiales básicos y al sector tecnología, lo cual te está demostrando que la economía está empezando a traccionar no solamente por el lado de las empresas, sino también por el lado de las personas. Y las expectativas de los consumidores también es muy importante. Sabemos, ¿no es cierto?, que la mayor parte de la economía del producto de Estados Unidos se funda precisamente en este ítem, y este 84,6 que entrega la Universidad de Michigan en esta medición de la confianza del consumidor es muy importante. Sin duda, yo diría otro elemento adicional que no solamente le afecta a Estados Unidos, sino que al resto del mundo y sobre todo a Europa, lo que ha pasado con el precio del petróleo. El precio del petróleo ha estado cayendo de forma importante desde $115 hacia finales de junio, $84 hacia esta semana. Eso también es un estímulo muy importante para aquellas economías que son muy dependientes del petróleo, entre ellas la europea. Es también un oxígeno adicional lo que está pasando con el precio del petróleo. ¿Pero es por una falta de demanda? No necesariamente, lo que pasa, yo diría que lo contrario, ¿Sobreoferta? No sé si sobreoferta, porque es bien complicado, es un mercado súper complicado, pero en general han estado apareciendo varias tecnologías nuevas, que le ha implicado a Estados Unidos tener un poquito más espacio, ha implicado que Estados Unidos ya está exportando un poquito más de petróleo, y eso también obviamente ha afectado al resto de la oferta global. Y eso es bueno porque en el fondo tantos países asiáticos, europeos y también latinoamericanos van a ser beneficiados por esta baja del petróleo. Hablemos de la próxima semana, que ya se viene y que viene con datos muy importantes para la economía de el gigante asiático. Estamos hablando de China. Se va a conocer el PIB del tercer trimestre y ya no se habla un 7,5, se habla un 7,2. Y esto hemos visto también la evolución que ha tenido el precio del cobre durante estos últimos días, que incluso durante estos días se bajó de la barrera de los $3. Exactamente. Yo creo que es importante hacer un seguimiento de la economía china. Hay bastante ruido porque este traspaso de inversión hacia consumo no es inmediato, es un par y paso. China también tiene problemas importantes de financiero, está tratando de regular, de incorporar nuevas medidas de regulación financiera, tanto al sistema formal como al informal, y eso obviamente trae consigo un menor desaceleramiento. Lo que está pasando en el resto del mundo también afecta. El cobre sigue estando en torno a los $3, lo cual es una muy buena noticia para nosotros. En general los commodities, si bien es cierto, no están a los niveles de 2011, pero sí siguen a unos niveles bastante interesantes, y eso es básicamente porque en los próximos años toda Asia en general necesita hacer fuerte inversión en infraestructura, y eso va a mantener a los precios en precios relativamente atractivos. Por lo tanto, no debiéramos ver bastantes cambios. Lo que sí hay que hacer un seguimiento importante de China, porque obviamente hay que ver cuánto se puede desacelerar. Hay gente que dice que el desaceleramiento es mayor, producto de que la demanda eléctrica, que es un muy buen predictor del crecimiento, está en torno al 4% de crecimiento. Pero también conocimos esta semana la inflación, que fue la más baja en muchos años en China, un 1,6%. Exactamente, desde 2007-2008 que no se veían cifras de ese orden. Hay que seguir monitoreando. Yo creo que en general el mundo hoy día está con una suerte de crisis de expectativa. Es como la nueva mediocridad que habló la gerente del Fondo Monetario Internacional, o la nueva estabilidad o la nueva normalidad. Yo creo que hay que salir un poco de esto. Yo creo que
no es un déjà vu de lo que pasó en 2008 y 2011 con Europa, sino que básicamente hoy día la estructura es totalmente distinta y hay que darle un poco más de espacio y oxígeno a las economías para que puedan crecer. Exactamente, unas economías, ¿no es cierto?, que a nivel global van a crecer menos de lo esperado durante este 2014 y también durante el 2015. Roberto, un millón de gracias por haberme acompañado el día de hoy. No, gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pausa y luego estaremos conversando sobre economía nacional junto al economista Rafael Berguán. Ya volvemos. La desaceleración en Chile y el mundo pesó más que el repunte de la inflación a nivel local. El Consejo del Banco Central recortó en 25 puntos base la tasa de interés de política monetaria, fijándola en 3%. Se trata del menor nivel desde octubre de 2010. Conversamos de este y otros temas junto a Rafael Berguán, economista y ex superintendente de banco. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Lo primero, parece que no le hizo mucho caso el Banco Central al Grupo Política Monetaria. Yo sé que tú eres parte de ese grupo y que recomendó mantener la tasa en un 3,25%. Bueno, no es la primera vez que no nos hacen caso. Nosotros hacemos típicamente una recomendación en función de los datos que se conocen durante el mes anterior y la idea es contribuir a un debate informado sobre lo que está haciendo el Banco Central. Existen grupos como este en Estados Unidos y en algunas partes de Europa. Tenemos una visión algo más conservadora. Creemos que los riesgos que definen cuáles son los problemas que podría enfrentar el Banco Central durante los próximos meses son mayores que los que al final el Consejo del Banco Central en el último tiempo ha considerado al momento de tomar su decisión. ¿Les preocupa este 4,9% de inflación acumulada en 12 meses? Sí, estas cosas cuando uno las contextualiza uno tiene que recordar primero que el Banco Central tiene un único objetivo, que es mantener la inflación centrada entre 2 y 4, en torno al 3, en un horizonte de 2 años. Lo segundo que hay que recordar es que en el contexto de ese objetivo, claro, el Banco Central también mira variables como el crecimiento, no porque desde su mandato tenga algo que ver con el crecimiento, sino que porque cuando la actividad económica cae, es posible que haya menos presiones inflacionarias, lo ve como una cosa, ¿no es cierto?, residual. Y por lo tanto que la economía chilena esté o no creciendo mucho no es en sí suficiente para que el Banco Central tome una decisión u otra. Y lo tercero que es importante mencionar, y es lo que más nos preocupa a nosotros, y aquí sí hablo a título personal, es que parte importante de lo que explica la inflación en el corto plazo, incluso en el mediano plazo, tiene que ver con las variables fundamentales, como dicen los economistas, pero también tiene que ver con las expectativas del mercado. Y no hay país que haya sido capaz de mantener la inflación controlada en el tiempo, no hay país que haya sido capaz de vencer la inflación sin una confianza del mercado en la capacidad que tiene ese país de hacer esa tarea. Entonces, cuando tú tienes un escenario, y con esto termino, como el actual, en el que la inflación no solo ha ido creciendo, sino que está significativamente sobre el techo del rango meta, en el corto plazo, aun cuando tú creas que estas variables que están detrás son transitorias, tienes la obligación de preguntarte si en algún momento, en la medida que esas variables se mantengan en el tiempo, no vaya a ser cosa que el mercado empiece a creer que lo que es transitorio va a durar un poco más y, como dicen los técnicos, se desanclen las expectativas y se termine generando una profecía autocumplida de inflación hacia adelante que obliga al Banco Central a revertir su decisión y hacerlo perder algo de reputación en el mercado. Rafael, ¿tú crees que es el principal riesgo que enfrenta el Banco Central, que se dispare la inflación tal como fue, te acuerdas, hace algunos años atrás, el año 2008, que tuvo que subir la tasa de política monetaria a más de un 8%? Así es. La inflación en aquel entonces se acercó al 10%, en un escenario en el que todo sugería, veníamos de una crisis muy, muy importante, la subprime, que no habían presiones estructurales a la inflación. Sin embargo, durante varios meses, al final, por choques externos, la inflación estuvo muy alta y el Banco Central tuvo que tomar decisiones que revirtieron decisiones que solo unos meses antes había tomado. Mira, no está en juego aquí la credibilidad del Banco Central, pero sí puedes tú terminar enfrentando en los próximos meses una situación que obliga al Banco Central a revertir su actual decisión y que genere cierto grado de incertidumbre mayor en el mercado, que tenga algún impacto que, en mi opinión, no es favorable. Y por eso, más que estar de acuerdo o no con la reducción de la tasa, lo que yo creo que hay que hacer es esperar a que haya nueva información que nos permita tener más claridad con respecto a si estos aumentos que se están dando en la inflación en los últimos meses van a durar, o no. ¿Van a durar 5 meses, van a durar 7 meses o van a durar eventualmente un año?
Al larguísimo plazo yo sé que el problema inflacionario en Chile no existe, pero en el corto plazo esta cosa puede ser bastante más desordenada de lo que algunos están esperando hoy día. Bueno, elementos que se pueden ingresar al análisis tiene que ver, ¿no es cierto?, porque se ha dicho que la inflación mayormente ha aumentado en forma tan importante por el traspaso que se hace, ¿no es cierto?, del tipo de cambio. Vemos que dentro, no sé, lo que es el traspaso del tipo de cambio, que ha subido bastante en los últimos meses, también está el precio del petróleo. Son dos agentes que, por ejemplo, el precio del petróleo ha bajado en el último tiempo de una manera bien importante. Así es. Mira, incluso si yo me remito solo a lo primero que tú mencionabas, el tipo de cambio hoy día en términos nominales, en la actualidad está en torno a los 600 pesos, eso es más o menos 10% superior a lo que fue el promedio de los últimos 25 años. Es un número muy alto y tampoco hay en este momento suficiente información para saber cuánto de ese aumento del tipo de cambio se ha traspasado a la inflación. Entonces tú tienes evidencia que sugiere que está jugando un rol importante, pero no son solo los precios transables, también los no transables están sobre 4%. Lo que a mí me gustaría es esperar un par de meses más, en un contexto en el cual estas bajadas de tasa de interés del Banco Central tampoco tienen un efecto muy significativo en el mercado, porque el mercado ya las incorporó. Y son las tasas de mercado, en definitiva, las que afectan el crecimiento. Pero lo que sí le pega, por ejemplo, a Rafael, es, por ejemplo, el valor de la UEF. A lo mejor ciertos elementos van a aumentar el próximo año con respecto a esa indexación. Bueno, por supuesto, pero para que el Banco Central tome la decisión de bajar una tasa de política monetaria, sabiendo que no quiere tener que volver a subirla en 30 o 60 días más, el banco tiene que estar convencido que la información que tiene es suficiente para poder tomar esa decisión. Yo lo que digo es que hoy día tenemos demasiada incertidumbre. Siempre la economía es incierta, pero hoy día hay más incertidumbre que en el pasado reciente y por lo tanto es más difícil entender lo que está pasando. Y creo que, habiendo el banco ya bajado significativamente la tasa, partió en 5%, 3.25, 3.50 me parecía un nivel más acorde con las condiciones actuales, esperando saber si la inflación que estamos viendo hoy día, demasiado alta, muy por sobre el techo del rango meta, es una inflación que va a tender a normalizarse durante el primer trimestre del próximo año o a fines del próximo año. Porque si es lo segundo, corremos el peligro de que haya un problema de expectativa y el banco va a tener que revertir su decisión. Hablemos de esa incertidumbre de la que tú hablas, una incertidumbre, ¿no es cierto?, que comenzó con respecto a la reforma tributaria, que aún, ¿no es cierto?, no cede por las nuevas reformas que está planteando el gobierno. Son muchas reformas estructurales y la verdad que eso ha generado una incertidumbre no tanto a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Lo vimos, por ejemplo, en el Chile Day, cómo un montón de elementos o un montón de preguntas se le hicieron a las autoridades nacionales con respecto a la legislación que se va a hacer, qué pasa con la institucionalidad. Algo que antes no se hablaba en nuestro país, estaba dada una institucionalidad clara y obviamente que eso genera una incertidumbre. ¿Cómo se ve esa incertidumbre? Bueno, yo tengo ahí una sensación mixta, de dulce y agraz, porque por un lado, como economista discutiendo la coyuntura, valoro tremendamente la estabilidad. En el día a día el ruido genera mucho temor y puede terminar generando problemas en una economía. Pero también entiendo que un país que ha alcanzado el nivel de ingreso que tiene Chile debe tratar de seguir modernizándose para no quedarse pegado en 20.000 y pasar a ser un país como es Irlanda o Holanda hoy día, que son países que tienen el doble ingreso. Y algunas de las reformas que se están discutiendo hoy día tienen profundamente que ver con los desafíos que tiene Chile para poder avanzar esta segunda parte del camino hacia el desarrollo económico. Ahora, una cosa, y por lo tanto en ese sentido yo comparto absolutamente la necesidad de discutir estos temas y de avanzar en la dirección de reformas que permitan mejorar. La pregunta, por supuesto, es, bueno, ¿cómo lo haces? ¿Qué tipo de reformas realizas para conseguir estos objetivos? Y de qué manera las implementas, que es tan importante como el diagnóstico es la manera como las implementas. Y en ese contexto yo creo que efectivamente los datos están mostrando, los hechos muestran. ¿La reforma tributaria? Mira, yo creo que los hechos mostraron que aquellos que tenían cuestionamientos a la reforma tal cual fue planteada inicialmente estaban en lo cierto. Aquí no hubo una negociación política forzada por un parlamento contrario al gobierno de turno que obligó a moverse en una dirección que el gobierno no quería. Lo que hubo fue un convencimiento, lo que también yo valoro, de las autoridades económicas, de que los errores que se plantearon en un comienzo tenían sentido y terminamos afortunadamente con una reforma bastante mejor, según dicen los expertos tributaristas, estos son temas bien complejos, bastante mejor que la reforma que se planteó originalmente. Antes del acuerdo, obviamente que la reforma que dio luz fue bastante mejor a la que comenzaron a analizar los parlamentarios en esta primera etapa cuando estuvo en la Cámara de Diputados.
Rafael, me gustaría que nos fuéramos a otro tema. Tú fuiste ex superintendente de Banco de Instituciones Financieras. Me gustaría que habláramos de dos reformas también que tienen que ver con el mercado de capitales y también tienen que ver, por ejemplo, Basilea III. ¿Qué pasa con esa reforma? ¿Qué pasa con reformas de las cuales también ha hablado el gobierno sobre la supervisión consolidada? Sí, estos son desafíos importantes porque uno quiere como país hacer reformas relevantes cuando esas reformas no aparecen como urgentes. Porque, como conversamos recién, las reformas generan por definición incerteza y la incerteza complica las decisiones económicas. Pero tampoco podemos evitar hacer tortillas y por lo tanto hay que romper huevos. Pero obviamente lo que uno quiere es que cuando estas reformas se discuten y se implementan, el país tiene la tranquilidad de no tener que implementarlas con algún apuro que se haga cargo de algún incendio. Chile en el mercado financiero tiene una serie de indicadores que sugieren con mucha fuerza que tenemos la capacidad de enfrentar choques internacionales y por eso salimos razonablemente bien, por ejemplo, de la crisis del 2008. Es un contexto entonces en el cual implementar reformas financieras que son profundas es adecuado. Es el buen momento. No queremos esperar a que empiece una crisis financiera para hacerlo y complicar la discusión como se complicó, por ejemplo, con la reforma tributaria. ¿Qué tipo de reformas hay que implementar en Chile? Bueno, una de estas reformas se conoce como Basilea III, que en 2 segundos es básicamente el conjunto de reglas en las que se han puesto de acuerdo la mayoría de los países desarrollados en el mundo para avanzar en el mundo de la regulación bancaria, fundamentalmente. Los bancos son muy importantes. Chile pertenece a la OECD, los países de la OECD cuentan con esta Basilea III. Bueno, Basilea III no es algo imperativo, es un acuerdo de países, algunos de ellos son parte de la OECD, otros no lo son. Hay países dentro de la OECD que no tienen de jure, es decir, no tienen en su legislación todavía Basilea III, pero que tienen un compromiso de aplicarla. Mira, yo te diría que Basilea III básicamente lo que va a significar, en 2 palabras, es pedirle a los bancos de un punto de vista regulatorio, algo que hoy día está en los datos, pero que no está en la normativa, más y mejor capital. El capital en los bancos es la espalda que les permite enfrentar situaciones de estrés. Cuando la gente va a buscar su dinero al banco, el capital permite cumplir con esa expectativa de la gente entregándole el dinero. Más y mejor capital. Eso está en los datos. Los bancos chilenos hoy día están bien en cantidad y calidad capitalizados. Pero eso puede cambiar en un periodo corto de tiempo y si la regulación no exige esos niveles, te podrías encontrar con problemas. Ahora, esto no solo es importante desde un punto de vista, si tú quieres, prudencial, desde la perspectiva del regulador. ¿Qué pasa si tenemos una futura crisis que exija más capital y los bancos no están tan fuertes como hoy día? También es importante desde la perspectiva comercial de los bancos hoy, porque hoy día los bancos cada vez más, por su tamaño, tienen que buscar financiamiento en el resto del mundo. Chile es un país chiquitito. Y claramente, aquellos países que han hecho un compromiso con Basilea III le permiten a sus bancos, a sus industrias bancarias, conseguir financiamiento más barato. Es decir, le da mayor certeza no tanto a los inversionistas nacionales, sino que también a los de todo el mundo. Hablemos un poco, pues se nos acaba el tiempo, sobre otro tema que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta supervisión consolidada. No es la deuda consolidada, del cual se habla mucho en el sistema financiero. Y que es un tema importante también, pero da para otro programa completo. Exactamente, pero por eso, hablando de las grandes regulaciones que se están hablando aquí en la banca. Sí, mira, esto tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que los reguladores tradicionalmente han mirado cada industria por separado. La super de banco ve los bancos, la super de valores ve aquellas que emiten instrumentos de oferta pública, etcétera. Y la verdad es que los grupos económicos en el mundo completo se han ido complejizando, han ido agregándole negocios al grupo. Y eso lleva a que tú tengas ya no solo preocupación por el banco, pero tengas la posibilidad que haya un contagio desde negocios que no son ni siquiera financieros muchas veces, sino que reales, por ejemplo, relacionados con supermercados, como ocurrió durante el año pasado, ¿no es cierto?, con Corbanca y su relación con SMU, en donde SMU tuvo problemas y Corbanca, te lo puedo decir, yo era superintendente de banco, un gran banco, con buenos resultados y con buenos resultados históricos, se vio afectado durante algunos meses por la evaluación del mercado. No porque la gente pensaba que Corbanca no era un buen banco, sino que porque tenían temor que hubiese una contaminación desde SMU a Corbanca. ¿Y eso no hubiera pasado si hubiera habido una supervisión consolidada? Bueno, en un contexto con supervisión consolidada, el regulador le puede dar más certeza, más tranquilidad a los agentes económicos, a los que hacen los análisis, a los analistas en general, de que tiene la información necesaria para poder saber con exactitud lo que está ocurriendo, por un lado, e incluso uno puede avanzar en la dirección de tener herramientas para hacer exigencias de capital al banco en función de las otras empresas del grupo económico, aunque no sean financieras. Entonces, fortalece la regulación y termina dándole más confianza a los analistas, haciendo que estas situaciones de estrés como la que vivió SMU
con menor probabilidad terminen contaminando al banco. Ese es el objetivo de la supervisión consolidada y es un camino en el cual también el país tiene que seguir avanzando. Y donde es importante la transparencia también, la regulación, para que las industrias funcionen de la manera mejor posible en este ambiente, ¿no es cierto?, tan cambiante, y en este ambiente en que obviamente que las crisis mundiales nos pueden afectar a nosotros como país. Rafael, muchas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Y con esta entrevista finalizamos Mirada Financiera. La invitación a todos ustedes es a quedarse en compañía de CNN Chile. Hasta pronto.